de ahí la importancia de que el Congreso pueda pues verificar si existen razones o no para prolongar el estado de emergencia y aún convenciéndose de que existen razones, pueda pactar con el Poder Ejecutivo cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se va a mantener el estado de emergencia, porque las condiciones de hoy no son las mismas de hace 2 meses, obviamente. Claro. O sea, las condiciones van variando y se requerirán nuevas medidas, se requerirán quitar medidas, se requerirán modificar algunas de las medidas que se han tomado y sobre todo, vuelvo y repito, hay que ser mucho más claro, mucho más explícito. En España, que de ambas partes. En España, que Pinky mencionaba el ejemplo, o sea, durante el estado de emergencia se han desarrollado legislaciones especiales, súper detalladas. Muy detalladas, así muy detalladas, igual en Estados Unidos e igual en otros países, porque es lo propio. Si no, nosotros lo que estábamos dándole un cheque en blanco al Poder Ejecutivo y así no puede ser. O sea, el Congreso tiene que cumplir con su rol de fiscalización. Jaime, las razones por las que se declaró un estado de emergencia es porque el mundo sufre la pandemia del coronavirus. Esas condiciones no han cambiado. El virus sigue, el virus está presente. Lo único que se ha hecho es tratar con las fases y las desescaladas, como les llaman en un país y en otro, es tratar de segmentar los contagios y no que la apertura total provoque unos niveles de contagio y enfermedad que colapse el sistema de salud. Desde ese punto de vista, ¿qué ha cambiado para no tener más un estado de emergencia? Si el virus sigue ahí y el contagio sigue ahí, los casos no han disminuido, los contagios no han bajado. Entonces, desde el punto de vista de salud, lo que manda es continuar un estado de emergencia, que es la razón por la que se inició el estado de emergencia. Y eso no ha variado. ¿Por qué negarlo? Yo creo que lo único que ha variado, más que la realidad sanitaria, ha sido un sentido de realidad también de que no es posible mantener una sociedad en cuarentena durante tanto tiempo. O sea, eso es lo único que ha cambiado. No podemos mantenernos de esa manera. Y pues ya lo que eso conllevará es que se adopten medidas distintas, y cuando esas medidas sean de tal excepcionalidad que sea necesario tener un estado de emergencia para poder mantenerlas, pues necesariamente habrá que decidir sobre la prórroga del estado de emergencia. Yo entiendo la posición tal vez de parte de la oposición, pues una posición eminentemente política más que técnica, y es que la oposición siente de que el estado de emergencia está siendo utilizado en parte con fines políticos. No, vamos a tenerlo claro. O sea, bajo un estado de emergencia, el actor principal y el armador de la cancha es el Estado. Eso es innegable. Y desde ese punto de vista, pues ellos tienen, digamos, validez en cuestionar. Pero ahí es que viene lo que decía Pink, o sea, cómo utilizar la correlación de fuerzas políticas, no para oponerte críticamente, sino también para poder condicionar la posible prolongación del estado de emergencia, a fin de que no termine siendo utilizado la herramienta, que es una herramienta, para fines eminentemente políticos o políticos electorales. ¿Se puede llevar la desescalada, la implementación de las fases sin un estado de emergencia? Todo dependerá del tipo de medidas que acarree cada fase. Si el tipo de medidas supone una suspensión de derechos fundamentales que no son posibles de ser adoptadas al margen de un estado de excepción, pues será necesario prolongar el estado de emergencia. El ejemplo más claro, vuelvo y repito, es el toque de queda. El toque de queda supone una suspensión parcial del derecho a la libertad de tránsito. No es posible limitar, restringir ese derecho de esa manera al margen de un estado de emergencia. Ok. Señor Pintor. No, yo lo veo súper interesante. Me parece que es lo que estamos hablando, que hay que definir muy bien
qué es lo que es el estado de emergencia, que la gente lo sepa, pero también las autoridades nos tienen que decir muy bien y ¿Qué van a hacer explicar con eso? muy bien y utilizar el estado de emergencia para planificar cosas, o sea, organizarlo, no decir nada más, bueno, pues hay un toque de queda y quedarnos todos ahí. Si ya tienen las posibilidades de organizarnos a la fuerza, porque es a la fuerza y es por nuestro bien, bueno, pues a que lo utilicen de una forma más organizada y ejemplos hay de este tipo de estados de emergencia en otros países en estos momentos. O sea, tampoco es que nos vamos a tener que inventar nada. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, las sesiones que se producen en el Parlamento español. Obvio, es un sistema político muy distinto al nuestro, un sistema parlamentario. Interesantísimo. Pero dentro del marco jurídico dominicano, pues el rol de fiscalización que tiene el Congreso permitiría, por ejemplo, citar, que yo lo dije en algún momento, o sea, el Congreso podría citar al presidente de la comisión especial, por ejemplo, que designó el Poder Ejecutivo para gestionar el tema de la epidemia, a fin de que, aparte de un informe escrito, dé las explicaciones pertinentes con relación a la situación actual de la epidemia y de cara a los nuevos pasos que va a dar el gobierno y poder hacerle preguntas, poderles cuestionar. Sin embargo, nada de eso se hace en la República Dominicana. El Congreso cumple muy pobremente con su rol de fiscalización. Y si al gobierno no se controla, pues evidentemente el gobierno se va a aprovechar de la situación. Por fin y al cabo, aparte de que estamos en una situación sanitaria, estamos también en una situación política y quienes gobiernan son políticos, aparte de técnicos. Y piensan como animales políticos. Jaime, vamos a hacer este ejercicio. No se aprueba la extensión del estado de emergencia. ¿Tenemos algún mecanismo legal para seguir trabajando la desescalada o las fases? ¿O eso significa que la no renovación del estado de emergencia es la apertura total y todo el mundo va para la calle como quiera, cuando quiera y como le dé la gana? Eso es un tema súper importante. Sí, yo entiendo que pueden existir disposiciones legales que incluso están contenidas en la Ley General de Salud y que están vinculadas con protección frente a epidemias, etcétera, que pudieran aplicar aún fuera de un estado de emergencia. Sin embargo, el nivel de intromisión, por decirlo de alguna forma, que supone restringir la libertad de tránsito o restringir la libertad de reunión de personas que van a un comercio o que van a un restaurante, eso solo es posible lograrlo a través de las herramientas que ofrece excepcionalmente un estado de emergencia. Por eso, al final, si eso sucede, si bien habrá algún margen del Estado para poder contener ciertas actuaciones en base a legislaciones vigentes, gran parte de las restricciones que tenemos no persistirían y por tanto quedaría mucho a la conciencia de los particulares. Hola. Bueno, mira, sí, parece que se ha caído la señal de... Un purista amigo me comentaba que hay una ley. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. La mía, estoy aquí, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Me hablaba un amigo jurista de que hay una ley general de salud, el artículo 69, que habla de que en caso de epidemia, el salud pública deberá determinar las medidas necesarias para proteger a la población. Bajo esa ley, ¿pudiéramos mantener las condiciones que tenemos ahora? Me disculpas porque salí de la aplicación para poder leer directamente lo que mi amigo jurista me envió. ¿Escuchaste mi pregunta? Sí. No. ¿Conoces? Sí, precisamente. ¿Se puede bajo esa ley tener lo que tenemos? Precisamente lo que comentaba es que hay algunas disposiciones en la Ley General de Salud que podrían permitir algún tipo de medidas aún fuera de un estado de emergencia. Sin embargo, esa disposición en específico a mí me parece que puede tener serios vicios de constitucionalidad. La Ley General de Salud es del año 2001, la nueva Constitución es del año 2010. Y la forma en que la Constitución configura la protección de los derechos fundamentales impide
que mediante reglamentaciones o resoluciones de entes administrativos se pueda afectar directamente a los derechos fundamentales. En este caso, o sea, que el Ministerio de Salud Pública pueda por resolución, que sería el caso, por ejemplo, disponer que un negocio no puede abrir, eso me parece que sería inconstitucional.